ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita recibir sus palabras con mansedumbre y luego ponerlas por obras en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy es martes de estudios de libros poéticos y seguimos meditando en el libro de Proverbios, libro de sabiduría, de mucho conocimiento, un libro profético que nos ayuda a entender muchos escenarios con una perspectiva de inteligencia divina. Para aquellos que han llevado el hilo tonal saben que la sección pasada de estudio de libros poéticos estuvimos meditando en el capítulo 12, pero dado que es un capítulo algo extenso, decidimos más bien dividirlo en dos. Ahora nos toca leer la segunda parte que comienza desde el verso 15 hasta el verso 28. Leeremos cada versículo y de inmediato extraeremos la enseñanza. Solo por recordar y enlazarnos muy bien con la primera parte, en aquella primera lección el Señor nos enseñó que el mal comportamiento no ayuda a las personas a experimentar una vida de estabilidad y de paz. También nos enseñó que el pecado está ligado al juicio y que el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Y en esta segunda parte y durante otros capítulos más estaremos viendo los contrastes de la vida. Si hacemos las cosas bien, en conocimiento, en obediencia, tendremos frutos de edificación para nosotros, de bienaventuranza. Pero si somos necios y tomamos decisiones en rebeldía, también traerá consecuencias obviamente negativas. Entonces, verso 15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Notamos aquí cómo el proverbista continúa con el mismo hilo tonal, mostrándonos nuevamente ese contraste y diciéndonos que aquel que es necio tiene una característica, tiene una forma de actuar, y es que para él lo que él piensa es lo correcto. A lo mejor trata de negociar, trata de engañarse a sí mismo, justificar sus acciones, hasta el punto que hasta él mismo logra ser engañado, creyendo que lo que hace está bien. Ahora, este es un peligro porque una persona en esta condición siempre le va a ser difícil pensar con cuidado, precisión sobre el camino de su vida. Todas aquellas decisiones que él considera que son bien, pero que no están bien delante de Dios, lo llevarán a un desafortunio. Pero mire lo que dice en el contraste el proverbista: mas el que obedece al consejo es sabio. Sé que muchas veces, basado más que todo en nuestras convicciones, en nuestras experiencias de vida, en algunas cosas que, como yo explicaba en la sección pasada, que aprendimos de una manera incorrecta y la hacemos ley y pensamos que es así como lo estamos haciendo. Muchas veces esto presenta una talantera, una dificultad a la persona para escuchar consejo. Pero cuando tenemos un corazón humilde, vamos a valorar el consejo y no solamente analizará lo que es correcto bajo su propia perspectiva, sino que también abrirá un poquito a ver a través de otras personas. Y esto es bueno, esto es de sabio, mis hermanos. Esto traerá a nosotros que evitemos caer en muchas dificultades como ya lo presentamos. Ahora, otra característica que acompaña al necio y lo cual nosotros tenemos que analizar, porque si lo estamos practicando podemos estar obrando neciamente, y es que es conocido por su ira. Dice aquí: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Qué bueno es que aunque a nosotros nos señalen, nos ofendan, nos traten injustamente, podamos tener la serenidad para poder controlar todo escenario. Porque por ahí hay un dicho muy popular, y es que la ira no es buena consejera.
Y también dice la misma palabra que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No nos podemos olvidar que Dios nos ha entregado un hermoso regalo y recurso, y es que Él no nos ha entregado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Tenemos que trabajar mucho en el autocontrol, algo que cada escenario de vida nos va a ayudar a entrenar, porque no es algo que podamos aprender de la noche a la mañana. Pero es necesario siempre tener ese botón allí de autocontrol. Algo para tener en cuenta es que siempre estos escenarios donde Dios estará tallando ese carácter de enfurecernos y airarnos rápidamente va a ser en los puntos donde más somos débiles. ¿Para qué? Para que allí se perfeccione el poder de Dios en nuestra debilidad. A mí muchas veces me ha sucedido que sé que hay algunas cosas que me molestan y digo, bueno, voy a tratar de tener autocontrol, pero justamente cuando entramos en ese escenario, todo obra en contra para que nosotros podamos caer, pero ahí es donde Dios quiere que nosotros apliquemos esas armas que Él nos ha entregado. Por poner un ejemplo, muchas veces nosotros somos sensibles a airarnos y a enojarnos cuando tenemos hambre, cuando tenemos un dolor, una aflicción, un dolor de cabeza. Somos muy fáciles en irritarnos, pero Dios nos está llamando que aún en aquellos momentos nosotros tenemos que ser muy prudentes, tener autocontrol y manejar todo con calma, porque posiblemente podemos estar mostrando una conducta contraria a aquella que nosotros hemos predicado, y sin darnos cuenta terminamos entrando en un escenario de juicio por no tener ese autocontrol. Verso 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Por supuesto, las palabras de los sabios siempre están llenas de verdad. Por lo tanto, siempre van a reflejar la justicia de Dios y Dios le va a respaldar en todo escenario. Pero aquella persona mentirosa, la misma palabra dice que es hijo de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso y engañador desde el principio. Y esto obviamente le quitará, le negará todo derecho a la herencia de la vida eterna, porque no es un hijo genuino de Dios. El hijo genuino de Dios siempre habla en verdad y justicia. Sé santo porque yo soy santo, dice el Padre Dios. Verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Podemos notar el lenguaje figurativo que utiliza aquí el escritor para explicarnos algo de la manera más clara. Hay personas que sus palabras son hirientes, que sus palabras siempre están en pro de hacer daño a otro. Y de una manera muy sutil se van metiendo y van sonando palabras que parecieran ser con buenas intenciones, pero siempre está buscando resaltarse él y hacer sentir menos al otro. En cierto momento escuchaba una reflexión que decía: tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Si aquella palabra va a hacer daño, mejor no la digo. Si aquella palabra va a entristecer, mejor no la digo. Si aquella palabra no edifica, mejor no la hablo. Si aquella palabra entonces va a ser medicina para alguien, entonces sí la expreso. Si aquella palabra va a ayudar en la autoestima, en la personalidad de aquello, entonces sí lo hablo. Ahora, hay palabras que de momento pueda que no puedan ser agradables para el oyente, pero va a ser medicina. Entonces ahí también hay que aclarar que no significa que para que sea medicina tiene que ser una palabra adornada con miles flores, no. A veces hay palabras que obviamente sabiéndola dirigir, decir con amor, aunque pueda sonar un poquito fuerte para la persona, va a ser medicina para él. Entonces esto tiene que ser una característica en nuestra vida, y es que todo lo que hablemos sume. Entonces de esta manera demostramos que somos personas sabias. Verso 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Tremendo. Sigue hablándonos en el mismo hilo tonal, dándonos a entender que una persona, aunque hable mentira, posiblemente muchas personas le pueden creer, pero llega un momento que esa mentira
lo van echando al agua, como decimos vulgarmente, y poco a poco lo van desacreditando. Sus palabras van perdiendo fuerzas hasta que su testimonio, su apariencia, su personalidad queda en menos, y es lo que dice, no permanece. Pero Dios, como siempre, exalta a aquel cuyos principios, frutos son de Él, que son de verdad. Entonces lo va a respaldar. Serán establecidos para siempre, como dice este verso. Verso 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Esto de hecho sucede con la misma persona, porque aquel que piensa que hace el mal se está engañando a sí mismo pensando que ese mal no le va a traer consecuencias. Contrario sucede con aquellos que piensan bien, significa que por dentro hay sabiduría y todo su ser está conectado con aquellas cosas positivas de Dios. Aún su forma de actuar, porque lo que el ser humano piensa por lo regular lo habla. Entonces va a haber una conexión equilibrada, y el resultado de esto será pues una tranquilidad, paz, alegría, como dice el verso. Me gusta mucho cómo el pueblo de Israel tenía una forma de saludarse siempre, era shalom, que significa la paz de Dios con vosotros, y siempre había en ellos este sentir de proferir palabras de bendición. Verso 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Aquí podemos ver un verbo imperativo que está diciendo, asegurando que todo aquel que practica justicia está respaldado por el mismo Dios y Él lo va a defender. No va a haber nadie que se pueda levantar en contra, como dice aquí, ninguna adversidad. Mas los impíos serán colmados de males, precisamente el resultado de su propia maldad, valga la redundancia. No serán rescatados entonces de sus males cuando les lleguen. Y en esto se refiere un poco cuando dice la palabra que tocarán, pero no se les abrirá. No serán rescatados. Verso 22. Los labios mentirosos son abominables a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y hay varios versos que el Señor nos habla sobre lo desagradable que es para Él los labios mentirosos, los que practican la maldad. Él aborrece porque no se conecta con Él, porque es contrario, porque es desagradable, para ser lo más claro posible. Como cuando usted ve algo podrido, algo de mal olor que inmediatamente le repugna. A ese nivel pone el Señor los labios mentirosos. En pocas palabras, Dios dice, este no es mío, porque yo no hablo mentira, yo hablo verdad. Entonces, para el Señor un mentiroso le genera ofensa. Verso 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón del necio publica la necedad. Nuevamente esta segunda parte enseñándonos sobre la prudencia, querido amigo. Es tanto así que si una persona sabia sabe que si puede revelar algo que puede dañar o deshonrar, prefiere más bien callarlo. Lo contrario sucede con el necio, que más bien va a tomar provecho de aquello que no tiene que hablar. Por eso dice necedad, es necio. Lo que no le han mandado a decir, entonces lo dice sin imaginarse todo el daño que puede lograr hacer. Creo que muchas veces nosotros hemos pasado por circunstancias así, pero hoy el Señor nos está enseñando una vez más que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y no seamos necios, que hablemos lo necesario. Acordémonos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablaba era para enseñar, también enviaba palabras de juicio, pero en su momento, y siempre tenía una respuesta oportuna. Nunca hablaba más de la cuenta. Verso 24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Tal cual es una realidad. Sabemos que en nuestra sociedad, que en el mundo, hay una naturaleza en su manera de funcionar. Y el Señor dijo que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Si una persona es diligente, sembrando en su tiempo y de la manera correcta, entonces recibirá el bien que ha sembrado. Pero la persona
que se confió, que fue negligente, que no actuó de la manera correcta, entonces terminará siendo servidor del que fue diligente. Esto yo lo logré ver muchas veces en el pueblo donde yo predicaba. Es una tierra de agricultura y muchas personas en su tiempo diligentemente se van preparando, comienzan a esperar las primaveras o la etapa de segunda, como llaman, para hacer su trabajo de labrar la tierra. Y en el momento oportuno comienzan a recoger. Pero hubieron muchas personas que no hicieron su trabajo y entonces pues le queda solamente pedir o trabajar el día para que le puedan dar provecho de aquello, o simplemente recoger los despojos, los desechos que le llaman en la agricultura. Verso 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Esto sucede mucho en nuestra sociedad, donde hoy abunda la depresión por los afanes, los problemas, las circunstancias que nos enfrentamos en esta vida. Por esta razón, el Padre nos dejó en su palabra impresa muchas promesas, palabra de consuelo, palabra de esperanza, para que nosotros no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, por los problemas y los afanes. Dice el Señor, no nos afanemos por nada, por el vestir, por la comida, porque la vida es más que eso. Entonces siempre debemos entender que la palabra de Dios es una fuente de muchas buenas palabras que nos van a alegrar la vida. Indiscutiblemente también habrán algunas personas que nos darán una palabra, pero sabemos que toda dádiva y don perfecto provienen del Señor. Entonces, cuando te encuentres acongojado, medita en la palabra de Dios. Verso 26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace caer. Tal cual, ya hemos venido meditando que una persona justa es una persona sabia también. Y muchas veces hay palabras de sabiduría que nos ayudan a encarrilarnos, conectarnos con aquello que a lo mejor no habíamos podido observar. Y cuando siempre somos portadores de una palabra de sabiduría, podemos ayudar a nuestro prójimo. Muchas veces también hemos visto lo contrario, como hay personas que han aconsejado mal y en vez de ayudar a salir del problema, le ha perjudicado más. Como cuando una persona tiene problema en casa con su mujer y aquel que no es sabio, sino que es un impío, le dice a aquel, vamos a tomar, disfrutemos la vida y olvídate de todos esos problemas. Lo cierto es que cuando ese hombre vuelva a su casa en estado de licor, encontrará un problema mayor. Y esto es como un ejemplo, porque esto puede suceder en muchas circunstancias. Hay personas que están pasando por dificultades y en vez de recibir un buen consejo de su prójimo, recibe un consejo que a lo mejor a muchos llevó a una cárcel, a otros a quitarse la vida, a otros entrar en caminos de oscuridad, o también perder la vida en una de esas decisiones o malos consejos. Verso 27, ya estamos casi terminando. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Podemos darnos cuenta aquí cómo Salomón utiliza una ilustración algo jocosa, y es que mostró que el hombre perezoso no termina el trabajo. Se tomó la molestia de cazar y capturar a la presa, pero nunca disfruta el fruto de su trabajo porque es demasiado indolente. Por poner un ejemplo más claro, aquel que va y caza, pero después de cazarlo no lo cocina porque le dio pereza. Entonces no tiene al final ningún provecho. En pocas palabras, esto nos está ilustrando de manera metafórica a todas aquellas personas que nunca pueden completar un proyecto. Siempre inician algo, de pronto con algunas motivaciones, pero no logran terminarlo. Son personas inconstantes, como dice la palabra del Señor. Ahora, por otro lado, están aquellas personas que aún con lo poco que tienen, son muy diligentes y logran superar más allá de aquello que tienen. Y todo porque fueron diligentes. Y es aquí donde cabe ese dicho que dice que la práctica, la constancia, la diligencia y la disciplina muchas veces vence el talento. O algo así dice el refrán, lo importante es que usted me entendió. Verso 28 y terminamos. En el camino de la justicia, escúcheme bien, lámpara a tus pies,
está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Tal cual. Aunque muchas veces vamos a escuchar a muchas personas que el camino recto, que el camino bueno de la justicia puede ser un poco o un tanto aburrido, desagradable. Este es un engaño que el mundo tiene. ¿Por qué? Por los deseos de la carne, que lo lleva a motivaciones incorrectas. Pero lo cierto, y está más que confirmado, es que el camino de la vida está ligado con el camino de la verdad y la justicia. Toda la vida de la trayectoria del mundo vamos a ver esto ejemplificado en la vida de muchas personas. Esto siempre lo vamos a ver latente, palpable. Que aquellas personas que hacen el mal, su camino es corto. Que aquellas personas que hacen lo incorrecto, que aunque de momento veamos que todo está saliendo bien, llegará el momento donde se le sacará la cuenta de todo aquello que hizo, de todo aquello que vivió de manera acelerada, haciendo injusticia para conseguir sus fines. Nunca se le olvide que en Cristo tomamos el camino incómodo, aburrido para muchos, estrecho y no tan agradable. Pero en ese camino hay vida y ¿sabe qué? Vida en abundancia. Espero que este proverbio haya sido de gran bendición para usted como lo ha sido para mí, que siga meditando en él y logre comprender de una manera muy sabia que todo lo que el Padre ha escrito aquí es para traer a nuestra vida conocimiento, verdad, sabiduría. Y esto nos evite realmente a analizar la vida y a tomar buenas decisiones. En Cristo Jesús te bendigo y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contar.